Muy buenos días, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto. Estamos aquí, como siempre, apuntando a que este país sobreviva, porque de eso se trata en esta tierra de Mr. Bean o de los tres chiflados. Uno ya ni sabe para dónde se va. Y qué decir de la clase obrera, de la clase trabajadora, de esa clase trabajadora que día a día se desloma para sacar adelante este país. Pero tenemos de manera muy lamentable una serie de cuestiones que son adversas a las justas aspiraciones de la clase obrera. Y es por esto que este día hemos traído aquí a mi buen amigo y de lucha de toda la vida, que le conozco, Tito Palma Caicedo, ex viceministro del Trabajo. Vamos a tratar un tema concreto y que nos dé luces respecto de que si le conviene al país esto, que le voy a decir el título o no. Bienvenido, Tito, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Hugo, por esta invitación. Es para mí un placer estar aquí con ustedes dialogando sobre temas de interés nacional, como es el tema laboral. Perfecto. 10 horas de trabajo. Se pretende hacer una reforma al Código del Trabajo, a las leyes laborales, que supuestamente, de acuerdo a los entendidos de determinado sector de este país, minoritario por cierto, pero muy fuerte, señalan de que las 10 horas sería un poquito más y despegamos hacia un futuro con desarrollo, beneficios, paz, prosperidad y todo lo demás. ¿Qué opina usted? Bueno, mira, los derechos sociales y económicos, sobre todo que afectan o que tienen que ver con la clase trabajadora, de acuerdo con la Constitución, deben desarrollarse de manera progresiva. Correcto. No hay normas o leyes que tengan el carácter de regresivo. Si las hay, son nulas, según la propia expresión de la Constitución de la República. Todos conocemos la famosa historia de la lucha por la jornada máxima de trabajo. Perfecto. Iniciada en Estados Unidos, en Chicago, etcétera, etcétera. Ha costado muerte, sangre, fuego, para que las jornadas laborales que antes eran ilimitadas llegaran a establecerse un tope máximo para que el trabajador pueda aportar su trabajo en una actividad determinada. 8 horas de trabajo. La duración de la jornada semanal ha variado de país en país. Hay la jornada inglesa, el sábado inglés, que era hasta el día sábado al mediodía. Hay otras que abarcan prácticamente todos los días de la semana o que reconocen solamente el descanso del día domingo. Y así se han establecido, de acuerdo con la legislación, diferentes tipos y modalidades en cuanto a la jornada laboral. Bien, la ley establece que la jornada máxima de trabajo diaria es de 8 horas, ese es un primer parámetro, y 40 horas semanales, lo cual permite establecer que hay una jornada de semana diaria y una jornada semanal, que son 5 días a la semana. Perfecto. Y no cualquier día de la semana, sino que son de lunes a viernes. ¿Por qué digo de lunes a viernes? Aunque no se especifica así en el Código del Trabajo. Porque la ley establece que el día sábado y domingo son días de descanso obligatorio. Perfecto. Y si por razón de las circunstancias no se puede suspender el trabajo en esos días, entonces si se realiza el trabajo en esos días, estas jornadas se las denomina extraordinarias y son pagadas con el 100% de recargo. Clarísimo. Sin perjuicio del descanso físico que tienen los trabajadores a 2 días de la semana siguiente. Es decir, que el pago de la semana integral siempre es reconocido al trabajador por sus 7 días laborados, digamos, por los 5 días laborados en la semana, más 2 que son de descanso obligatorio. Entonces, hay 2 límites entonces, el de la jornada diaria y el de la jornada semanal. Clarísimo. Ahora, en la inquietud que usted plantea sobre la jornada de 40 horas,
Yo creo que es equivocado porque está tomando en cuenta solamente un parámetro que es el de la duración de la jornada semanal y no toma en cuenta la jornada diaria. Debo recordar que el tema de las 8 horas no es un tema arbitrario. Cuando se creó y así se proclamó, la jornada son 8 horas de trabajo. A nivel internacional, con la Organización Internacional del Trabajo. Si es el acuerdo, el convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando se constituyó esta gran organización a nivel internacional después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahí se estableció en ese convenio la duración máxima de la jornada laboral en 8 horas diarias. ¿Considera usted, doctor, perdona que le interrumpa, es que el tema, televidentes amigos, tenemos que manejarlo primeramente con seriedad, porque no es un asunto cualquiera. Tenemos padres, madres, hermanos que están en el Código del Trabajo actual, pretender cambiarle esto. La pregunta, doctor, es la siguiente. ¿Beneficia esta iniciativa que viene de un sector empresarial de las 10 horas, beneficia a la clase trabajadora o le resta sus derechos? Regresamos a otra etapa en vez de avanzar, por favor. Bueno, si viene de la parte empleadora, entiéndase que lo hacen en su propio beneficio e interés. Ya no es una disposición que vela o va a velar por el interés o los derechos de los trabajadores. Perfecto. Partiendo, digamos, de esa parte. Lo que a mí me preocupa es el tema de la legalidad, o sea, de cómo está establecido desde hace muchísimos años, de casi el principio del siglo XX, ¿no? Esto de la limitación de la jornada laboral. Ahora, ¿pueden trabajar un trabajador más de 8 horas diarias? Sí puede trabajar, pero esas horas que superan la jornada máxima diaria, la jornada normal ordinaria, tienen que ser remuneradas con un recargo especial. Dice la ley que pueden trabajarse hasta 4 horas diarias, o sea, 12 por decirle, ya, o repartida en 2 horas diarias más, ahí llegamos a las 10, pero esas horas excedentes se llaman horas suplementarias. Y si se hacen sábado y domingo, se denominarían horas suplementarias de trabajo extraordinario, que tiene que considerar los respectivos recargos asignados a cada una de este tipo de jornadas. Entonces, ahí hay un tema de carácter legal y el otro tema que es el de los derechos adquiridos a través de los tiempos, que no se puede desconocer, no se puede con un acto legislativo simplemente desconocer o eliminar esos derechos que son intangibles e irrenunciables, como lo señala la Constitución. Que no se los inmutables, no se puede cambiar. Ahora, hay otras cosas más, ¿no? Se plantean, por ejemplo, las jornadas flexibles. Que yo pueda trabajar 2 horas, por decirle, en la mañana, 2 horas al mediodía, 2 horas en la tarde o en la noche. No, eso tampoco está de acuerdo con el espíritu de lo que son las jornadas de trabajo, porque el trabajador tiene derecho a disponer de su tiempo libre, y no puede estar sujeto a estos cambios arbitrarios, estos cambios discrecionales por parte de los empleadores. Y desaparecería, disculpe doctor que le interrumpa, los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque cómo va, si reataseamos esta cuestión. A ver, sí tiene derecho, tendrían derechos a los aportes, porque los aportes al Seguro Social se fija en base a la remuneración que perciben. Entonces ahí está aplicado el 9.35% de descuento de la remuneración del trabajador y el 11 y pico por ciento que es el aporte del empleador. Si reducíamos la jornada laboral, que trabajen 3 horas, 4 horas. O sea, últimamente se han producido una serie de licencias, ya vemos así, que flexibilizan aspectos como este de la jornada laboral. Imagínense usted, por ejemplo, que hace mucho tiempo se estableció la jornada parcial permanente, por la cual usted puede trabajar 2 horas diarias, 1 hora diaria, 4 horas diarias, pero siempre la misma cantidad de horas. En alguna ocasión se había fijado que las horas que exceden de la jornada parcial pactada se las considere como jornada suplementaria y
y tiene que pagarse. ¿Qué diferencia entre suplementaria y extraordinaria? La extraordinaria es la de sábado y domingo, día de descanso obligatorio. Extraordinaria. Perfecto. ¿Sí? Porque la jornada ordinaria es 8 horas diarias, 40 horas semanales de lunes a viernes. Perfecto. Si se hace sábado y domingo, se llama extraordinaria. La suplementaria es la jornada que excede de las 8 horas, tanto de jornada ordinaria como de jornada extraordinaria. Y esa tiene un recargo especial. Y hay también la llamada jornada nocturna, que es la que se realiza entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana, que tiene también un recargo del 25%. Todo esto está en relación o en compensación por el esfuerzo que brinda el trabajador. El día sábado se priva de estar con su familia, la seguridad en este país. La seguridad, de distraerse, de poder desintoxicarse, desestresarse, etcétera, etcétera. Se programan una serie de actividades sociales, ¿no? Y entonces hay algunos que tienen ciertas creencias religiosas, tienen que acudir a la iglesia, a la misa, etcétera. Bueno, hay unas razones sociales que históricamente llevaron a la justificación de este descanso semanal forzoso. Así como se descansa entre jornada laboral, se descansa también a nivel de la semana. Doctor, perdón, y esto es importante, televidentes amigos, y perdone que sea incisivo en esta situación, porque es muy importante esto, valga la redundancia. La gente debe de conocer una situación. Cuando hablamos de flexibilización laboral, siempre se apunta a que esas licencias, como tú lo dices, van siempre en beneficio o al servicio de la patronal. ¿Sí? Estamos en desacuerdo. Así es. Siempre cuando se habla de esta cuestión de flexibilización laboral, vemos por el otro lado, la otra cara de la moneda, que se pretende recortar los derechos adquiridos y siempre tratando, hasta en lo mínimo, digamos, los derechos adquiridos de la clase trabajadora. ¿Es positivo estas 10 horas o negativo en términos? Mire, en términos semánticos, deberíamos entender nosotros que la flexibilización es positiva. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que hay cierta licencia, cierta forma de ceder sin quebrarse, sin romper los derechos básicos esenciales. O sea, aderezan la intencionalidad. Pero en realidad, en materia laboral, flexibilización equivale, ¿no?, a desregularización. Mientras menos regulación hay, entonces dicen ellos, flexible. No, señor, eso no es la flexibilidad puede autorizarnos, darnos cierta licencia para que una norma tenga cierta posibilidad de acomodarse a las circunstancias. Pero cuando se rompe la norma, como esta que usted está diciendo, 40 horas semanales, no importa si son 12 horas diarias, si son 16 horas diarias, ya ahí se rompe la norma. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene un exceso de trabajo en determinadas jornadas, ¿no?, para acomodarse a las circunstancias de una. Y estaríamos retrocediendo históricamente a la época de la Revolución Industrial de Inglaterra, quizás, donde prácticamente no había limitación de la jornada de trabajo. No, pero estaríamos retrocediendo, si vamos cediendo terreno, como claro, ahora mire, me estoy refiriendo. En países donde existe o que están sufriendo una situación que llaman en Europa, por ejemplo, de paro, que significa que no hay trabajo. Correcto. Los gobiernos generalmente disminuyen la jornada laboral. ¿Para qué? Para que esas horas, hombre, que necesita la industria, sean llenadas por trabajadores que están demandando trabajo. Darles chance, digamos. Exactamente. Hacerle como una ruleta, digamos, para que todos tengan acceso. Pero si aumentamos la jornada laboral, lo que se produce es un efecto diferente, distinto, pernicioso, negativo, que es el hacer que un trabajador trabaje más horas y necesite el empleador menos trabajadores para laborar. Entonces, eso empuja un poco al tema del despido del trabajador. Complejo el tema, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos que el derecho del trabajo es un derecho social, pero más que un derecho social, es un derecho económico, como lo define la Constitución de la República. Entonces,
algún millonario, inclusive, como Carlos Slim, el dueño de Claro, él pregona o plantea la reducción de la jornada laboral, ¿ya? Porque dice que en menos horas de trabajo efectivo hay mayor productividad por parte del trabajador. Al contrario de lo que plantean otras personas que piensan que aumentando la jornada laboral vamos a aumentar la producción o la productividad, cuando en realidad lo que produce son más riesgos laborales, estrés y otros efectos. Muchos casos de altísima peligrosidad cuando se realiza una labor, por ejemplo, en la parte industrial que se trabaja, digamos, con elementos químicos, ¿qué será, no? Y han habido casos. Entonces, una sobresaturación de la jornada laboral lo que lleva o pone en peligro o en riesgo es la seguridad del propio trabajador. Y hasta la vida humana. Claro, si yo trabajo 8 horas, estoy cansado, de repente voy a manejar una máquina y de repente cometo un error. Caso, por ejemplo, por efecto de los estrés. Transportistas pesados, viajar de aquí a Quito no es viajar de aquí a Durán. Pues. Por supuesto. Y lo sobreexplotan, digamos, bajo el mismo salario y siempre con tendencia a disminuir sus derechos de ida y de venida. Y ese pobre hombre viene manejando, por muy diestro que sea, pero el cuerpo se cansa. Y han habido casos que han habido accidentes. Bueno, no son casos aislados. Así es. Son casos recurrentes. Cada vez vemos nosotros accidentes en las vías porque una persona que mueve un tráiler, por ejemplo, no ha viajado 12 horas diarias, obviamente que puede experimentar cansancio. Y eso pues le disminuye la capacidad de atención y de concentración en la labor que realiza. Entonces, debe limitarse también el trabajo de esa persona. Un médico, por ejemplo, que trabaja 8 horas intensamente, puede cometer errores en su... Un cirujano. Exactamente, en su labor cirujano porque está cansado. Entonces, el cuerpo humano tiene... un tiempo para el trabajo, un tiempo para el descanso y un tiempo para el sueño. Perfecto. 8 horas cada uno de ellos. Doctor, perdón que le interrumpa, es que este tema es interesante y nos llama a la atención de todos los estamentos de esta sociedad. Los jubilados, ¿tendrá alguna incidencia positiva o negativa esta iniciativa de las 10 horas en términos de qué? Porque ellos en algún momento tendrán que jubilarse, ¿no? ¿Se jubilarán después del año 2070 o qué? Porque tienen que cumplir con los aportes, ¿no? Claro. O sea, se eliminaría, digo yo, perdóneme usted que es experto en el tema. Mire, si es que se garantiza el pago de la pensión, digamos, de los aportes individuales o patronales, probablemente no. Lo que sí puedo decirle es que a menor remuneración que percibe el trabajador, su pensión jubilar sería irrisoria. Exactamente, no es igual ni superior al salario que ha estado percibiendo el trabajador. O sea, condenado a vivir una vida de miseria en su tercera edad. Así es. Y se plantea, y me parece que es justo un planteamiento de esa naturaleza, que el jubilado perciba como mínimo la remuneración básica que existe para todos los trabajadores en general. Que eso es lo que no observa esta iniciativa. Exactamente. Entonces, el jubilado tiene que tener garantizada como pensión jubilar por lo menos el mínimo legal. Pero la pensión, y con los cálculos actuariales que se realizan, no llega a esta cantidad, sino a una cantidad menor, lo cual aumenta la angustia del trabajador porque en su ya tercera edad o al término de su vida laboral está sujeto a situaciones a ser pobre desde la cuna a la tumba. Tiene problemas de enfermedad, que hay hipertenso, diabético, claro, tiene que operarse, mejora su capacidad productiva. Tiene que comprar medicinas en algunos casos, en fin, o sea, se le aumentan sus gastos. Entonces, no está suficientemente protegido, ni económica ni socialmente. Sí, no está por su familia. Así es, y algunos también piensan en la eliminación de un derecho que también existe hace muchos años, que es el tema de la jubilación patronal, ya porque consideran que es una carga o un gasto que
que para mí está totalmente justificado, porque si alguien ha prestado servicio por 25 años en forma completa o interrumpida, tiene un derecho adicional que le permita complementar la pensión del IES con la pensión patronal. Ahora, no todos los trabajadores que tienen derecho a la pensión patronal tienen derecho a la del IES, porque la del IES depende de un número determinado de aportaciones y además de años de edad. Es decir, no es cualquiera. Entonces yo me puedo jubilar patronalmente, pero no puedo alcanzar todavía la jubilación del Seguro Social. Y tengo que de una u otra manera ver la forma de seguir aportando para empatar el partido en un momento determinado cuando llegue a la edad de jubilación. Esas son las realidades, doctor. Y una situación última, perdón, es que este tema es tan interesante y debe de convocarnos a todos, y eso es lo que hace esta programación, dar luces, orientar a la opinión pública, porque a veces nunca faltan por ahí unos desdichados que piensan de que llevando adelante estas reformas que aparentemente van para mejorar la posibilidad de trabajo, en el fondo nos traen más pobreza, más desolación, más tristeza y irrisoria vida para el futuro. Sí, mire, y no solamente que hay que verlo desde el punto de vista social, pobrecito el trabajador, necesita esto, no. Correcto. Tenemos que verlo desde el punto de vista general, de la economía en general. Eso. Porque si los trabajadores no tienen suficiente capacidad adquisitiva, entonces, ¿cuál es su papel o su incidencia en la economía del país? Porque tendrán que comprar menos productos que producen. Se erosiona la dinámica económica de este exactamente, país. Entonces hay un círculo defectuoso, un círculo vicioso que lleva de pobreza a más pobreza y más pobreza. En cambio que si la base social de los trabajadores perciben buenos sueldos, obviamente la economía se dinamiza, la economía crece, los empresarios van a ver oportunidades para ofrecer más cosas, más bienes, más servicios, etcétera, a favor del mercado que es amplio y que tiene capacidad suficiente para demandar esos productos. Entonces, hay que verlo no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista de la economía del país, la oferta, la demanda, etcétera, que son también vitales para el sostenimiento de una economía. Finalmente, doctor, antes de que les pido también un mensaje muy cortito, por cierto, porque aquí el tiempo es implacable, ¿no? Casos específicos, casos emblemáticos de grandes instituciones aquí, al menos en la ciudad de Guayaquil, por geograficar, por decir, o graficar, ¿no? Geograficar sería la palabra. Por ejemplo, y le voy a decir esto con mucho respeto, ¿no? He tenido amigos que trabajan para la Junta de Beneficencia, por ejemplo. Desde su punto de vista, ¿cuál es la relación en ese sentido? ¿Hay falencias, hay abusos? No sé. Bueno, si tengo que referirme a la Junta de Beneficencia, debemos reconocer su rol histórico, altruista, solidario, humanista. Marcaron el inicio de su gestión como una junta que nace de la iniciativa privada, ¿no? De personas con un corazón noble, altruista, etcétera, filantrópico, para atender a las personas de escasos recursos. Perfecto. Pero eso podría verse trastocado con el andar del tiempo, y algunos probablemente lo han convertido en una institución mercantil más. A tal punto que van restando algunos de estos beneficios o los beneficios o servicios que los presta casi al mismo nivel que de una institución privada. Ahora, esa falta de competencia los lleva a ir cerrando todos estos servicios que antes existían, los beneficios, por ejemplo, de hospitalización. ¿Son privatizados desde su punto de vista? Bueno, ahí en la Junta, en los hospitales, en el sistema de salud, existen consultas privadas, ¿no? Y las otras que son generales. Pero las generales van desapareciendo con el tiempo, ¿ya? Y eso también conlleva el despido, por ejemplo, de médicos, de enfermeras y de otros empleados que la Junta tenía para estos servicios de carácter público. En todo caso, es un tema delicado,
pero que indudablemente la Junta no reconoce en algunos casos la real participación, la intervención y el sacrificio que ejercen o que realizan médicos, enfermeras, conserjes, personal administrativo, personal de servicio, etcétera, en una institución que era otrora uno de los ejemplos más grandes que hay en el país, como también hay otras instituciones, como el caso de Solca y otros más. El tema de salud en general es un tema que abandonado. Es sumamente sencillo. Abandonado por los gobiernos, por los últimos gobiernos, diría yo. Perfecto. Porque el crecimiento, por ejemplo, de la atención, de la prestación de salud en el Seguro Social era notable, pero en los actuales momentos está prácticamente colapsado. Como la cita venga el año 2050, ya exactamente. Está en el panteón. Exactamente, y lo que más se escuchan son escándalos, son denuncias de corrupción, etcétera, etcétera, que la medicina... Entonces hay una serie de situaciones... Y no solamente en el IES, sino también en el sistema de salud. Que están afectando el sistema de salud. Ahora, de acuerdo con la Constitución, la seguridad social como sistema es una responsabilidad del Estado. Correcto. Y hay subsistemas, como es el sistema de la afiliación obligatoria al IES, el sistema del IES, que son subsistemas que dependen de esa seguridad social a cargo del Estado. Entonces, si el Estado está a cargo de la seguridad social, obviamente tiene que preocuparse de este elemento tan importante como es el tema de la salud, para que toda la población ecuatoriana esté protegida por el sistema. Pero nosotros observamos permanentemente que hay despidos masivos a nivel de la salud, como también de la educación, que es otro sistema que debe primordiales para son puntales el para desarrollo de la sociedad, ¿no? La cultura, la educación, la salud, ¿no? El trabajo, el medio ambiente, el medio ambiente, etcétera, son sistemas que deben tener están abandonados el centro de preocupación de los gobiernos. Qué cosas, ¿no? Qué cosas que tiene la vida, así señala un tango. El otro día observamos a la vicepresidenta Inés Manzano, que va a un centro de salud a exigir, quiero que me los atiendan, y los pobres trabajadores, los servidores de salud, pero ahí están dos doctores están atendiendo, y afuera hay como 200 personas. Es que les exijo, tienen que darle los insumos. No hay nada, no hay paracetamol, no hay nada. Un amigo, Tito, me dijo, ñañito, no voy a darle el nombre, por si no, mañana ya estará fuera. Ñañito, le digo, hermano, hazme el recetario. Ñaño, te juro que yo tengo que traer mi propio papel higiénico. Y no te gustaría que yo ponga la receta en un papel higiénico de los míos. ¿A dónde quedamos? Eso no se puede dar. Mi querido Tito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y un mensaje rapidito a toda la clase trabajadora y el país en general. Un gusto, Hugo, haber compartido contigo esta mesa. Y un saludo para todos los trabajadores, a quienes lo único que podemos exhortarlos y pedirles es que mantengan, ¿no? La unidad y la dignidad para poder superar estos problemas. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. En consecuencia, yo creo que, como lo ha demostrado históricamente los trabajadores y el pueblo en general, solamente esta fuerza popular es la que puede producir los grandes cambios que la sociedad necesita. Proletarios unidos. Así es. Una máxima histórica, así, por cierto. Muchas gracias. Hemos dialogado sobre temas muy importantes para el desarrollo de este país, nada más y nada menos que con mi querido amigo Tito Palma Caicedo, ex viceministro del Trabajo, a quien le conozco desde hace mucho tiempo, he seguido muy cerca su trayectoria profesional y política, etcétera. Pero ahí está, un faro, digamos, que ilumina a toda la clase obrera que tanto y tanto necesita. No solamente la clase obrera, sino el campesinado también. Son los puntales fundamentales para el desarrollo de una sociedad que clama cambios a gritos. Muchas gracias y será de mi lado hasta la próxima semana. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias a ti, Hugo, por esta invitación y a las órdenes. Muy gentil, gracias.